Gauguin y a Orana María. Ave María, 1891, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 109 por 86 centímetros. Paul Gauguin, famoso pintor post-impresionista, nació en París en 1848. Su padre, Clovis Gauguin, fue periodista y su madre, Marie Chazal, perteneció a una destacada familia peruana. Su abuela materna, Flora Tristán, era una literata que aseguraba descender de los Borgias, de Aragón. Cuando Gauguin tenía 3 años, su padre murió durante un viaje al Perú, y el pequeño y su madre permanecieron en dicho país hasta que Gauguin cumplió los 7 años. Después de varios años en un internado de Orleans, Francia, Gauguin se alistó en la Armada y navegó entre 1865 y 1871. A los 25 años se casó con Mette Sophie Gade, cuyo padre era el embajador danés en París. Gauguin se convirtió en corredor de bolsa, pero como entretenimiento se dedicó a pintar los domingos y a coleccionar las obras de los impresionistas y a participar en sus exhibiciones entre 1881 y 1886. Destacó en su profesión y su situación financiera se hizo firme, pero lo abandonó todo para dedicarse por completo a la pintura. Después del fracaso de su matrimonio, en 1886 se trasladó a Bretaña, donde permaneció 4 años pintando. En 1891 se marchó a Tahití. La carencia de dinero le obligó a regresar a París en 1893, pero en 1895 volvió a los mares del sur. Falleció en 1903, enfermo y arruinado en Atuana, archipiélago de las Marquesas. Hubo un tiempo en que los animales salvajes, los más grandes, solían rugir. En la actualidad están disecados. Ayer yo pertenecía al siglo XIX, hoy pertenezco al XX. Siendo la vida como es, uno sueña en la venganza, pero ha de contentarse con soñar. Sin embargo, no soy de esos que despotrican contra la vida. Se sufre, pero también se goza, y por breve que haya sido ese goce, es lo que más se recuerda. Me gustan las mujeres, también cuando son gruesas y malas. Su inteligencia me molesta, es demasiado espiritual para mí. Según las propias palabras de Gauguin, se daba cuenta de que sus ideas eran revolucionarias. También resultaron ser de largo alcance, pues influyeron en los Nabis, Denis Bonnard y Baudelaire, etc., en Matisse y en el arte abstracto en general. Y a Orana María, Ave María, fue pintado en 1891 durante el período tahitiano de Gauguin. Este era un místico y pintó cierto número de cuadros religiosos. En una carta fechada en 1892, describió parcialmente esta obra de la manera siguiente. Un ángel con alas amarillas muestra a 2 mujeres tahitianas, a María y a Jesús, también tahitianos. Se trata de un hermoso ejemplo de estilo innovador de Gauguin, una síntesis de las formas artísticas de Oriente y del estilo sencillo del arte primitivo, interpretado por un gran artista francés. La mayor contribución de Gauguin al arte moderno fue la tremenda expansión del concepto de arte y una comprensión de las artes primitivas, al enfatizar la importancia en pintura de la decoración, de la superficie, de las armonías de colores puros, intensas y arbitrarias, sin luces ni sombras. Gauguin se convirtió en uno de los pintores más originales en la historia del arte. 0. La Parada, 1889, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 100 por 151 centímetros. Georges Seurat nació en París en 1859. Empezó a dibujar a los 15 años como inicio de una de las carreras más breves e importantes de la pintura moderna. En el año 1878 ingresó en la École des Arts de París y copió asiduamente la obra de Ingres, Poussin, Rafael y Holbein en el Louvre. También leyó mucho, práctica que no solo le sirvió para contrarrestar el academicismo estricto de la École, sino también para sugerirle un programa de acción concreto, porque Seurat inició un enorme interés por las obras científicas que trataban de la mecánica de la luz. Le encantaba el concepto de utilizar el color según unas leyes concretas. En 1880, Seurat inició 2 años de dedicación al estudio de la luz, exclusivamente en blanco y negro. Hasta 1883 no realizó su primera obra importante en color, un Esplanade. El jurado del Salón de 1884 rechazó el cuadro, que más tarde fue exhibido por la Société des Artistes Indépendants, organizada por Seurat, sus amigos y sus seguidores. Entre estos había no solo discípulos jóvenes como Signac y Cros, sino incluso Pizarro, ya mucho mayor, quien encontró fascinadoras las investigaciones de Seurat.
El método de Seurat para fragmentar la luz en partículas intensas, interdependientes, de color calculado, fue en realidad un método extensivo al impresionismo y pronto recibió el nombre de post-impresionismo. Seurat consideró que la palabra puntillismo dejaba de abarcar toda la amplitud del método y prefirió la denominación de divisionismo. Aunque su carrera apenas duró 10 años, realizó gran cantidad de obras en las que la aplicación metódica de la luz era conseguida por medio de una serie de exploraciones plásticas. Pese a la insistencia de Seurat sobre la exactitud científica de su obra, ha de reconocerse que, aunque sus seguidores fueron no menos científicos, la obra de estos nunca igualó el efecto, la luminosidad o la grandeza de las telas del propio Seurat, que murió en París en 1891 a la edad de 32 años. La Parade fue en gran parte el resultado del interés de Seurat por la obra del científico Charles Henry, como autor de la Educación del espíritu de las formas y Educación del espíritu de los colores. Henry había ideado una teoría comprensiva de las implicaciones psicológicas de la forma y del color. Seurat consideraba que los colores cálidos tienden a aumentar esta sensación, en tanto que los colores fríos tienden a aislar. Sugirió que las figuraciones espaciales debían de ejercer efectos similares, impulsos hacia arriba y de izquierda a derecha, reunidos en agradable asociación en el espectador y viceversa. En la Parade, Seurat se apartó por primera vez del uso de la luz del sol, a cambio de una escala independiente de valores lumínicos que funcionaba de acuerdo con intenciones psicológicas, abstractas, formales. Al lograr así, inició una profunda ruptura con los impresionistas. Al mismo tiempo dio un gran paso adelante como progenitor, junto con Cézanne, de la principal corriente de la pintura moderna, todavía por llegar. Seurat comparaba la sonora dignidad de la Parade con los mármoles del Partenón, debidos a Fidias. Quiero mostrar al hombre moderno situado igualmente en frisos, reducido a lo esencial, colocarle en cuadros dispuestos en armonías de color, mediante la dirección de los tonos, en armonías de líneas, por medio de su orientación, líneas y colores, entenados entre sí. Whistler, retrato de la madre del artista, 1871-1872, Museo du Louvre, París. Óleo sobre tela, 145 por 164 centímetros. James Abbott McNeill Whistler nació en Lowell, Massachusetts, en 1834. Su padre había sido oficial del ejército de los Estados Unidos y en su calidad de ingeniero ayudó a proyectar y a construir el primer ferrocarril ruso entre Moscú y San Petersburgo. El joven Whistler estuvo con su padre en Rusia y pasó un año en Francia, donde aprendió a hablar correctamente el francés. A partir de 1851, Whistler frecuentó durante 2 años la Academia Militar de West Point y más tarde trabajó como cartógrafo para la Armada de los Estados Unidos, donde aprendió la técnica del aguafuerte. A los 22 años se trasladó a París. Decidido a reemprender una carrera artística y realizó copias en el Louvre. Se hizo amigo de Fontaine-Latour, Manet y Degas, y sufrió la influencia de Courbet. En 1859 se instaló en Londres, pero siguió visitando frecuentemente París. Más tarde viajó hasta Valparaíso, Chile, durante una revolución local y también visitó Italia, Bélgica y Holanda. En 1876 sostuvo una violenta y famosa pelea con el crítico de arte John Ruskin acerca de uno de sus cuadros y demandó a Ruskin por difamación. En 1879 fue a Venecia, donde realizó una serie de aguafuertes extraordinarios y perfectos. Whistler experimentó la influencia del arte japonés y también de Velázquez. Vivió como un elegante y alcanzó la reputación de tener un ingenio agudo, mordaz, comparable al de sus amigos Oscar Wilde y Edgar Degas. En 1885 dio unas conferencias en Londres, Oxford y Cambridge y regresó a París en 1892, donde obtuvo un gran éxito. Falleció en Londres en 1903 a los 69 años. Whistler tuvo un talento extremadamente versátil y destacaba igualmente en el óleo que en la acuarela, en la litografía o en el aguafuerte. Al igual que sus contemporáneos, John Singer Sargent y Mary Cassatt, fue americano por nacimiento y por herencia, pero un expatriado por voluntad propia. Se ha identificado originalmente a Whistler con el impresionismo y los impresionistas, a causa de su íntima asociación con los artistas de esa escuela en París, donde Whistler sufrió la influencia y vivió la revolución artística de aquel período. Pero, al igual que Manet, Whistler representó en la mayor parte de sus cuadros una imagen que conservaba la tradición primitiva de la pintura europea, surgida de Velázquez, Goya, Courbet y Fontaine-Latour. Whistler, lo mismo que los impresionistas, reaccionó contra los temas anecdóticos en sus pinturas.
Creía que la naturaleza contiene colores y formas del mismo modo que el teclado de un piano contiene las notas musicales y consideraba que el proceso artístico requería que el artista seleccionara y agrupase los diversos elementos de la naturaleza de una manera científica y hermosa. Whistler escribió que su arte era el resultado de las armonías obtenidas mediante el empleo de infinitos tonos y variedades de un número limitado de colores. Retrato de la madre del artista es su obra más famosa, demostrativa de esta doctrina. La situación del cuadro en la pared, los reflejos delicados de la luz en la cortina y la composición en general, poco corriente, demuestran hasta qué punto Whistler había absorbido el arte japonés, además del europeo. Para rendir tributo a su interés y amor por el arte occidental, Whistler adoptó como firma una mariposa. Retrato de la madre del artista fue titulado originalmente Arreglo en gris y negro, y Whistler escribió que el público no sentiría ningún interés por la identidad de la modelo, su madre. Este fue el sistema que utilizó Whistler para demostrar claramente que consideraba al sujeto como algo sin excesiva importancia, excepto como vehículo para los elementos más formales de la pintura. Toulouse-Lautrec, La Goulue en el Moulin Rouge, 1891-1892, Museum of Modern Art, Nueva York. Óleo sobre cartón, 80 por 60 centímetros. Henri de Toulouse-Lautrec, descendiente de los condes de Lautrec, nació en Albi en 1864. Muy pronto mostró afición por el dibujo y llenó de esbozos sus libretas escolares. Tuvo una infancia normal hasta los 14 años, cuando un accidente de poca importancia se rompió primero el hueso de una cadera y después el otro. Lautrec fue víctima de una extraña enfermedad ósea. Los huesos no se soldaron adecuadamente y quedó convertido en un enano, con un torso normal y unas piernas minúsculas. Lautrec, no obstante, prosiguió sus estudios de arte con un profesor tras otro hasta que a los 20 años se fue a vivir cerca de Degas, a quien admiraba en la rue Caulaincourt, en Montmartre. La mayor parte de su obra fue realizada entre 1887 y 1897. Con afán febril, pintó, dibujó, hizo litografías, revolucionó el arte de los carteles, ilustró libros y realizó retratos, como si supiese que su vida había de ser muy corta. De resultas de su enfermedad, en 1898 empezó a mostrar síntomas de perturbación mental, por lo que su familia le internó en un asilo. Sin embargo, a consecuencia de sus famosos dibujos circenses, que los doctores comprendieron que eran obra de un hombre cuerdo, fue liberado. Algo mejorado en su salud, Lautrec regresó a Montmartre, pero este respiro fue breve. En 1901 fue llevado a la finca familiar de Malromé, donde murió ese mismo año. Lautrec se sentía en Montmartre como en su propia casa. Allí, entre los cantantes de café, los payasos, los pobres, los advenedizos y los artistas, se sentía menos deforme. Lautrec inmortalizó Montmartre con sus dibujos rápidos y mordaces, con sus retratos psicológicos y con sus brillantes litografías. Reprodujo sus modelos tal como los veía, sin el menor sentimentalismo, como seres humanos con capacidades que utilizaban o malgastaban según sus caracteres. La Goulue, en el Moulin Rouge, muestra a la lavandera alsaciana que primero fue bailarina y después estrella del Moulin Rouge hasta acabar como domadora callejera de animales. Aquí aparece en el pináculo de su carrera, nítidamente contrastada sobre un oscuro fondo teatral, cogida del brazo de una mujer más joven cuyo rostro es tan duro como el de ella, aunque más lozano. Esta excelente pintura capta toda la atmósfera de Montmartre en 1890, alegre, dura, belicosa, pero sin compadecerse de sí misma.